Sí, aquí estamos. Hoy es miércoles 15 de abril de 2020. Lo quiero decir porque vamos a presentar un clásico. Más o menos 8 años que lo venimos haciendo. 13 años tiene ya este índice de calidad institucional. Algo que muchas veces lo debatimos y que desde distintas trincheras, ¿no? En este caso que es un canal que tiene que ver mucho con la actividad agroindustrial del país, pero que la están viendo en este momento de otras actividades y la van a ver seguramente cuando la editemos, que es justamente por qué estamos como estamos. Y creo que estos indicadores objetivos son justamente los que nos permiten verlo. Además vamos a ver esto que está atrás y que ustedes lo tienen en pantalla, fake news, ¿no? Y nos vamos a encontrar con cosas durísimas respecto a esto. ¿Cómo es esto de noticias falsas en medio del coronavirus, ¿no? Cuando más tendríamos que ayudar? Juega la política también metida. ¿Y con quién lo vamos a ver? Bueno, señor director, ahí tenemos a nuestros invitados de hoy. Si podemos pasar la pantalla completa. Arriba a la izquierda, Martín Krause, profesor, investigador de la Fundación Libertad y Progreso, ex rector de la Universidad de Lesiada y muchas otras cosas más. A la derecha, Diego Cabot, periodista de Diario de la Nación. Yo quería citar todos sus libros. Eres un tipo recontra humilde, no quería, pero ustedes lo deben recordar muy bien por ese libro Hablen con Julio, o de ser el gran investigador de los cuadernos de la corrupción, o hoy ser el gran investigador de dónde va la plata de los argentinos cuando tenemos 34% de pobreza, 9% de indigencia y todos nosotros con una presión impositiva enorme. Entonces está muy bueno que los héroes de la Argentina justamente se vean, porque ellos son justamente los que se preocupan por los argentinos y por los pobres, no muchos de los corruptos. Y ya me voy calentando arrancando la nota. Y ahí abajo Silvia Neistat, ustedes la conocen, Agrosite la tenemos muchas veces, colega, periodista de Clarín, alguien que también le gusta analizar con un ojo muy clínico y muy auscultando las cosas, la problemática de hoy. Bueno, con ellos vamos a ver esto, el índice de calidad institucional, por qué estamos como estamos, y por el otro lado un tema muy candente que es las noticias falsas y cómo se generan esas noticias falsas. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar con nosotros acá. Le voy a pedir a Martín Krause que me tires 2, 3 palabras como para arrancar en la importancia de esta hora que vamos a tener con ustedes tres. Bueno, como vos sabés, cada vez que cada año que hacemos el índice de calidad institucional, buscamos un tema relacionado para tratarlo en conjunto con simplemente presentar, digamos, cómo han variado los resultados de un año al otro. Este año lo que hicimos fue vincular la calidad institucional con las fake news y en qué medida estas pueden tener algún tipo de impacto en el funcionamiento de la democracia y sobre todo se afectan a este elemento central para nosotros en la calidad institucional, que es la libertad de prensa. Bueno, lo que vemos es obviamente un cambio revolucionario en los medios, digamos, a partir de Internet y el acceso que se puede tener a las noticias. Hay una discusión acerca de en qué medida estas fake news pueden o han tenido, por ejemplo, impacto en los resultados electorales, en particular, por ejemplo, la elección anterior en los Estados Unidos, la de 2016. Y finalmente nos preocupa también cuál puede llegar a ser las soluciones propuestas al respecto, porque, por ejemplo, queremos destacar que, por ejemplo, López Obrador en México, ¿qué es lo que hizo? Fue crear una agencia de chequeo de noticias gubernamental, lo cual entendemos es un serio peligro. Es decir, el control de las fake news puede traer junto con ello también el peligro, la amenaza del control de las noticias en general. Y eso parece como muy grave y preocupante para la calidad institucional en su conjunto. Pero bueno, no digo más por ahora porque sé que estamos con quienes saben mucho más de esto y son especialistas que yo. Así que adelante nomás. Impecable. Silvia, ¿a vos qué te dice un poco todo esto, ¿no? Cuando venimos hablando así de fake news y vos estás en un diario como Clarín y sos periodista y uno imagina un poco lo que viene, digamos, lo que está sucediendo y lo que viene hacia adelante. Y no sé por qué cuando Martina hablaba me acordaba esto de la agencia, ¿no? Y de nuestra ministra de Seguridad, Sabrina, antropóloga, muy ideologizada. ¿Qué te deja, digamos, pensando todo eso a modo introductorio? Sí, bueno, a ver, en primer lugar coincido plenamente con Martín, con lo que acaba de decir, es decir, la utilización de estas noticias falsas para resultados electorales determinados, por ejemplo, el que él mencionó en Estados Unidos. Las fake news son muy viejas,
nacieron tal vez en la antigüedad, era una estrategia de los ejércitos para ganar batallas. Está el célebre caso de lo que pasó justamente en Trento, ¿no? Que se estudia en historia, cuando hubo una noticia falsa que adjudicaba a la población judía del lugar haber matado a un chiquito, y bueno, y después esa falsedad logró que exterminaran a prácticamente toda esa población. Es decir, el nazismo utilizaba noticias falsas. A mí me parece que siempre hay un plan, o sea, hay algo deliberado para tener un determinado objetivo detrás de la noticia falsa, y muchas veces son los gobiernos que a veces con la excusa de la noticia falsa, bueno, controlan la prensa, cercenan la libertad, etcétera. Fíjense lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Hungría, con el presidente Orbán, que, bueno, quiere sancionar, quiere monopolizar absolutamente toda la noticia alrededor del coronavirus, ¿no? Es decir, de manera justamente de cercenar los derechos de la libertad de expresión y de información. Es muy preocupante. Creo que esto, en 2017, la palabra fake news fue elegida la palabra del año, porque además prolifera con las redes. Me parece que nosotros como periodistas nos coloca digamos, nos modifica y nos tiene que volver muchísimo más rigurosos en nuestra forma de trabajo, porque muchas veces podemos obviamente pisar el palito detrás de una noticia deseada, de un título, de una primicia, por el estilo de producción que tenemos con el tema de las redes, de estar primero en internet, etcétera. Creo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos con la información, y en ese sentido rescato enormemente lo que hizo Diego Cabo cuando él tuvo el tema de los cuadernos, que primero fue a la justicia, chequeó durante meses justamente para no pisar el palito. Diego, bueno, me hizo el puente Silvia, impecable, ¿no? Y a mí me encantaría impactar de entrada con algo que justamente conversamos hace 2 minutos antes de empezar. Yo en un momento te decía cuánto te estaba costando en lo personal. Si además de los fake news y todo lo que se puede hacer alrededor, por ejemplo, de una investigación como la que fue la de los cuadernos, o la investigación hoy del tema de la corrupción en los alimentos, que es gravísimo en un momento como este de pandemia, y yo te pregunté, ¿cuánto cuesta en lo personal esto? Si te habían amenazado, si te habían agarrado en una esquina para amenazarte o algo por el estilo, y vos me dijiste algo todavía mucho más, digamos, casi diría más maquiavélico respecto a lo que se puede hacer para apagar la voz de alguien que quiere decir las cosas como son. ¿Por qué no lo contás un poquito, si te parece? Bueno, es una parte digamos, si querés, de mi vida periodística, que yo siempre preferí reservarla. Ya bastante me toca protagonismo, algunas veces con la noticia, entonces esa parte siempre preferí reservarla. Sin embargo, sí te puedo contar cosas que nos pasan a muchos de los que estamos investigando y demás, que tienen que ver con una constante y continua cantidad de zancadillas que nos van haciendo, ¿no? En todo sentido, digamos. Y algunas que tienen que ver con tratar de, digamos, infundarte un poco de temor a la hora de escribir, o de empezar con esa famosa autocensura que muchos periodistas por X motivo a veces tenemos, ¿no? Por lo que dirán, por lo que nos dirán en las redes, por lo que dirá el jefe, por lo que dirá el vecino, por lo que fuere. Hay muchas veces donde nosotros convivimos con esa suerte así como de autocensura. Entonces, justamente, obviamente, tener temor físico a dar una noticia claramente es un condicionante a la hora de poner la primera mayúscula para empezar la primera oración. En general, lo que sucede en estos casos, y acá es muy interesante, yo siempre hago el ejercicio, porque yo soy profesor de la maestría de periodismo en Ditela, y siempre hago el ejercicio de decirles a los chicos quiénes son sus periodistas preferidos, ¿no? Y en general van por editorialistas o por grandes opiniones. Y vos no vas a encontrar demasiados problemas de ese tipo de gente que va por la opinión. A lo que al poder, o si querés, a los poderes oficialismos, sino al poder establecido, sea el poder del narcotráfico en Rosario con el trabajo que hace Germán de los Santos, o sea, digamos, el poder establecido empresario, lo que fuere, lo que les molesta es el periodismo donde hay datos, donde se hace periodismo
con dato, porque el dato te puede llevar preso, la opinión en general no. Es más, si tenés suerte hasta capaz que el opinador la cambia en poco tiempo. Pero el dato compromete, ¿no? Te puede generar consecuencias inmediatas, o a mediano o a largo plazo, o inmediatamente, como pasó en este caso, por ejemplo, de los alimentos. Inmediatamente, era un dato que vos, primero yo siempre digo, cuando una investigación periodística se codifica en el zócalo de un noticiero, es difícil pararla, ¿no? Porque vos podés hablar de sofisticación, de triangulación de cosas, pero hay un momento donde hay una investigación que es muy básica de explicar, muy fácil de explicar, y se explica en el zócalo de un noticiero. Bueno, ahí te va a costar, si vos sos un implicado, correrla de, digamos, si querés, de la opinión pública. En este caso, por ejemplo, sucedió eso. Era una investigación del precio de los alimentos que cualquier persona podía ir al supermercado de la esquina y chequear esta información, ¿no? Más allá de que estaba publicada en el boletín oficial, pero podías chequear, digamos, el valor. Entonces, como que tomó cuerpo muy rápido, ¿no? Y obviamente las consecuencias fueron inmediatas, porque renunciaron entre renuncias, pedidos de renuncia, solidaridad o echados. Lo cierto es que hay 15 personas, se descabezaron 15 personas en poco tiempo. Ya normativamente pasaron cosas, porque hubo un decreto para no comprar a más precio por encima de los precios máximos, y se está trabajando normativamente en buscarle alguna vuelta a esto de que los fabricantes o los productores de alimentos, en realidad más que fabricantes, puedan licitar. Entonces digo, las consecuencias son concretas. ¿Y por qué son concretas? Porque hay datos, no hay opinión, hay datos. Yo siempre viste, si vos tenés un Excel, tenés la mejor nota del mundo. Después, si querés, agregarle a alguno que opina, pero dato, ¿no? Entonces, eso le molesta. Y por eso, digamos, los que sufren consecuencias muchas veces de persecuciones, de olas también que es otra forma de violencia, que es cuando a nosotros van contra nuestra credibilidad en redes sociales, dejando trascender cosas, diciendo cosas espantosas, sin ningún tipo de asidero, desde cuentas anónimas, de a miles, total, abren una cuenta con nada y te dicen cualquier cosa. Bueno, todo eso es una violencia contra tu credibilidad, y eso le pega mucho al periodista que funciona en base a datos, ¿no? A datos chequeados, y a datos comprobables, y a datos que se pueden tocar, ¿no? Por eso ahí yo soy bastante, trabajo mucho, siempre me gustó trabajar sobre los datos, y defiendo mucho a los periodistas que ponen sobre la mesa datos más que opiniones, ¿no? Ahí te pregunto, Diego, y está bueno incluso dentro de este tema, ¿no? Efecto pandemia, coronavirus, la gente más tiempo en la casa, la gente viendo mucho más información, y por otro lado, la parte positiva, que es que todo eso repercuta rápido gracias a que todos en el fondo somos comunicadores a través de nuestras redes. Alguien que tiene 1000 personas que lo siguen en Twitter, 1000 que lo siguen en Instagram o en Facebook, y te vio a vos y te sacó una foto en un canal y lo transmitió, me lo hace llegar a mí, a otro. La parte positiva de todo esto, ¿no? O sea, casi te diría la contra de la fake news, ¿no? La good news. Claro. También se difunde y creo que genera, me parece, al día siguiente otro título, que es la consecuencia del tipo que se mandó una macana. Sí, absolutamente. Digamos, hoy por hoy las redes sociales te sirven de amplificador de todo, ¿no? De lo que vos haces, que también lo amplificás, sos como, si querés, como un apéndice a los medios que tienen el envase de la información, ¿no? Y vos generás, a su vez, con tus redes sociales y demás, generás una amplificación que nunca jamás imaginaste. Porque si vos ves, por ejemplo, los minutos de lectoría, que tiene una nota nuestra, de estas que son, si querés, como jiteras, por llamarlo de alguna forma, era imposible de pensar eso aún en los mejores momentos del diario de papel, ¿no? La cantidad de gente a la que llegás. Yo, cuando a mí me pasa con este tipo de cosas, con este tipo de notas y eso, que escalan un poco, o que rompen un poco el molde de la escala local, enseguida, digamos, tenés una cantidad de repercusiones de cualquier cantidad de lados del planeta que es imposible, digamos, de haber imaginado en otro momento, ¿no? Entonces, esa obviamente es la parte buena de la red social, y es, si querés, la parte por la que hace que finalmente todos permanezcamos dentro de las redes sociales, de una manera u de otra, ¿no? Con cierto tipo de códigos cada uno, cada cual hace. Hay gente que se dedica a polemizar mucho, y es su forma, y es su código, y es su estrategia de permanecer en las redes. Hay otros
que somos un poco más, digamos, si querés, que también que usamos las redes para también, digamos, como te decía, como para amplificar nuestros contenidos o algún dato que tenemos por ahí, pero no hacemos un uso y abuso, ni siquiera tampoco una interacción polémica de la red, ¿no? Entonces ahí hay de todo, y obviamente es una herramienta, y yo estoy convencido que el periodismo y los medios las tienen que usar, no digo que no, ¿no? Lo que me digo es, bueno, también te llega también cuando vuelve la ola, bueno, hay que saber correrse para no ahogarse. Silvia, bueno, vos estás en Clarín y está bueno esto, ¿no? Durante muchos años la culpa era de Clarín, no todo era Clarín, el grupo Clarín, entonces debe haber sido difícil para vos tantos años como periodista, como persona que tiene sus columnas y declara un montón de cosas. La pregunta que te hago es, en momentos como este, a nivel gubernamental, en este gobierno, ¿prevalece más seguir fogoneando el fake news o crear el fake news o tratar de ir a la verdad en estas fuentes y pedirles el Excel a ustedes para tener las pruebas condenatorias? Wow, es una pregunta difícil. Yo creo que este gobierno, a diferencia del gobierno anterior, del de Cristina Kirchner, digamos, lo que nosotros encontramos desde Clarín, encontramos acceso a la información. Y esa es una diferencia muy importante, porque en el gobierno anterior, cuando vos hablabas de parte de Clarín, te cortaban el teléfono. Y es una diferencia. Que faciliten o no después, que sea un acceso formal, digamos, como políticamente correcto, etcétera, bueno, puede ocurrir. Pero en general tenemos acceso, nos informan. No es el acceso, desde ya quiero distinguir, que teníamos durante el gobierno de Mauricio Macri, que era mucho más amplio. Es un acceso más restrictivo, pero digamos, bastante normal. Se puede trabajar bien la información con ellos, atienden el teléfono, cuando estamos chequeando la información, nos ayudan a chequearla, es decir, aceptan o no. Bueno, en el caso de Arroyo, por ejemplo, fue muy claro. Y me parece que en ese sentido es interesante lo que pasó, porque a diferencia de Cristina Kirchner, que mantuvo los corruptos a su lado todo el tiempo, acá por lo menos se reaccionó rápidamente y echaron a 14 tipos que estaban, digamos, desde tiempos inmemoriales en desarrollo social, incluso empresas que trabajaron con todos los gobiernos, como el grupo Lusardi, el grupo L, que es un proveedor clásico del Estado dando de comer a las cárceles, pero también dando de comer a los comedores populares de la ciudad de Buenos Aires. O sea, acá hay una estructura del Estado que ha generado este tipo de empresas. Diego, acá analizando un poquito el momentum actual, ¿no? ¿Cómo, y volviendo al tema de fake news y esto que decían Martín y que decía también Silvia, vos ves que en este momento hay un plan preparado para todos aquellos que tratan de ver en el Excel la cosa que está mal, que hay periodistas pagados de la misma extracción por ahí del gobierno que intenten justamente socavar a los que usan ese Excel con esa información? ¿Hay en este momento esa construcción planificada, ves vos, o es un hecho aislado de algunos espacios por ahí del poder? No, vos sabés que yo coincido con Silvia en que este gobierno tiene otro respeto por el que hace buen periodismo. Y también hay que, digamos, si querés como... yo no puedo condenar a alguien que no te quiere contar algo, ¿no? Porque es así, ese es el juego, digamos. Yo no le puedo obligar a alguien, no, contame, y si no sos un mal... No, bueno, nada, es el juego, y yo tendré que llegar a la verdad o arrimarme por otro lado, y ese es el camino, y eso no es condenable. Este gobierno, digamos, por ahí hay cosas, obviamente, que no quiere contar, como todos los gobiernos, como también el de Macri, y eso no es condenable, yo no se lo condeno a nadie, digamos. La otra cosa distinta es cuando vos no tenés ni siquiera acceso a la información, acceso al chequeo, cuando vos te enteraste de chequear algo, de tener, digamos, algún mano a mano con los funcionarios para que te expliquen por lo menos por dónde vienen las cosas en las áreas que vos estás cubriendo para informar bien, el respeto a que vos también estás tratando de informar. Y eso, la mayoría, no te quiero decir todo, pero la gran mayoría de la gente que sigue a prensa este gobierno lo tiene, digamos.
Pero ahí hay algo distinto. Después hay otra cosa que convive también en este momento, que es muy impresionante, que es el mal periodismo, si querés. O sea, cada uno hace periodismo con las armas que quiere y financiado de la forma que puede o que quiere, digamos. Entonces, también hay eso conviviendo, ¿no? Y si querés, sedimentamos una capa más, que es el periodismo de periodista. Hay cantidad de periodistas que se dedican a criticar o a marcar cosas que hacen otros periodistas. Yo, la verdad es que yo hago lo que puedo. Ojalá, a mí me encantaría abarcar ¿viste? Cuando vos decís, ¿por qué no tenés una cosechadora que tiene capital, que te cosecha 17 hectáreas de frente? Y no, ¿por qué tenés 10 metros en una cosechadora, o 15 o 12, no sé cuánto tienen los cabezales más grandes? ¿Pero por qué tenés eso? ¿Por qué no haces una de 2000 metros? Vos pasás y cosechás de todo el campo. ¿Y por qué no se puede? Bueno, nosotros somos igual, somos finitos. O sea, a mí, por ahí hay alguna cosa muy impresionante que especialmente yo lo veo de colegas que hablan de mí. Yo la verdad es que yo no hablo de colegas, salvo cuando me junto a comer asados con colegas y hablamos de todos nosotros, pero yo no me dedico a hablar de colegas. Cada cual hace el periodismo de lo que puede, con los recursos que puede y con lo que quiere, digamos, y con lo que cree, además. Entonces, pero digo, hay veces donde a mí me sucede mucho, y lo veo cada vez más cerca, que porque cuando yo publico una investigación, inmediatamente soy cómplice de las que no publico. Claro. ¿Entendés? Es una cosa muy impresionante. Yo, por publicar algo, me convierta en cómplice de lo que no publico. Y eso es este sesgo de periodistas hablando de periodistas todo el tiempo, ¿no? Es muy impresionante ese fenómeno. Yo no sé si se da en tantos lugares. Yo no sé si, digamos, el New York Times le dedica su portada a hablar mal de Washington Post. Me parece que no sucede eso. De última, el lector, el consumidor de medios, el usuario de web, elige dónde se informa. Y hasta ahí competimos todos con las herramientas que tenemos y con la forma de hacer periodismo que queremos, con la escuela, si querés, periodística que hemos mamado y que tenemos en la cabeza, con las herramientas que tenemos. Pero esto digamos, del periodismo de periodista no existe. En Argentina sí, está muy exacerbado en algunos sectores, ¿no? Yo la verdad es que no consumo, o sea, por ahí a mí me dicen, ¿viste lo que dijo tal? Le digo, la verdad es que no sé ni quién es, porque no tengo tiempo o sea, yo trabajo, para que tengas idea, esta semana trabajé hasta las 12 de la noche en el diario, y arranco 8:30, 9 de la mañana, y me fui a las 12 de la noche, porque somos 3 o 4 los que hemos quedado a cargo de un cierre del último, digamos, la última costura del diario. Entonces, la verdad es que no tengo tiempo para consumir ese tipo de información, pero eso sucede. Y eso yo no sé si es fake news. Eso es otra cosa. Si querés es más periodismo. Y hay que convivir con eso también. Hay que saber convivir y hay que ver en qué momento uno sale a explicar o no. Yo no sé si vale la pena. O sea, también las batallas hay que ver quién es el adversario, ¿viste? A veces que no vale ni la pena, no vale la pena ni ponerte las botas. Me quedo en pantuflas, ¿viste? Ya sabes. Sí, Silvia, y después le vamos a pasar un poco la pelota a Martín para que nos tire un poco de data, así también debatimos sobre data de lo que ellos están investigando. Pero te pregunto a vos, el periodismo y lo que pasa, ¿no es un ida y vuelta? ¿Las audiencias no condicionan un poco el tipo de información? Cuando decimos periodismo de periodistas, yo me imagino todos esos paneles de gente gritando, uno se tapa la boca, el otro. Ustedes han participado seguramente de alguna, gente que me dice, mira, no podés hablar, si hablás tenés que gritar más fuerte y tenés que taparlo al otro. Por eso, qué sé yo, tipos como Milei triunfan ahí, porque gritan, caretean y los tipos tienen una personalidad especial para tirar sus ideas. Entonces te pregunto, ¿la audiencia no es un condicionante del periodismo, del tipo de comunicación? Y por el otro lado, ¿no es corresponsable a veces también del fake news, incluso reenviándola muchas veces por inocencia o por maldad? Bueno, me parece que has dado realmente en la tecla. Ahí existe el deber moral como medio, como periodista, de no ser demagogo, o sea, de no hacer algo en función de las audiencias, porque bueno, precisamente si no,
vas haciendo un diario de acuerdo a lo que la gente quiere oír. Una cosa son los intereses que puede tener la gente, en la cual nosotros estamos muy comprometidos a informar, ¿no? Por ejemplo, ahora con la pandemia, bueno, estamos todos los programas, el diario Clarín tiene todos los días 30, 35 páginas dedicadas al coronavirus. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la audiencia requiere ese tipo de información, pero dejarte llevar, me parece que eso es peligroso. Además, hay otro peligro, me parece a mí, sobre todo en tiempos como el actual, donde una crisis desconocida para la humanidad, desconocida para la economía, porque hay un factor exógeno que está provocando un parate mundial de la economía. Estamos realmente con un nivel de incertidumbre realmente increíble. Nadie se anima a dar ningún tipo de pronóstico. Después le vamos a preguntar a Martín, pero lo que quiero decir que en una crisis así, en general, existe la tentación, sobre todo también para los periodistas, de no hacer olas, porque el problema es tan feo lo que viene, está la angustia de la gente que está en la casa, que no hagamos preguntas incómodas al presidente, por ejemplo. Eso se palpó muy bien en la conferencia de prensa que dio Alberto Fernández el viernes pasado por la noche, donde las preguntas parecían de un club de amigos y no eran preguntas que iban al fondo, o sea, donde no se preguntaba, por ejemplo, qué pasaba con el testeo. Lo hizo la periodista de Bloomberg, pero no hubo una repregunta. Bueno, ahí está justamente el tema de los periodistas. Yo creo que en un momento así es cuando tenemos que ser más críticos que nunca, más incisivos que nunca, ¿no? Porque no dejarnos llevar por el drama de la situación, porque tal vez las audiencias nos requieren ser suaves, no hurgar, etcétera. No, ahí tenemos que justamente marcar y ser muy críticos, porque eso es lo que va a ayudar a superar mejor la crisis. Diego, te veo como con ganas de aportar, ¿no? Yo acá te visualizo como observador. Sí, a ver, bueno, el periodismo, este tiempo, digamos, claramente se dan ciertos fenómenos, por ejemplo ahora, ¿no? Lo vemos muy, muy claro, que posiblemente, y quizás Silvia comparta lo que digo, hay una parte de nuestro trabajo normal y diario que perdió relevancia, porque hay temas que perdieron relevancia de un día para otro, ¿entendés? Hoy, porque, si querés, el volumen o el peso o la fuerza de la información que tiene que ver con la pandemia es tan grande que te lleva, digamos, a cubrir lo que es las necesidades informativas de semejante fenómeno absolutamente desconocido y cuyas consecuencias todavía obviamente no podemos prever. Entonces, en ese momento muchas veces, claro, nos convertimos casi en periodistas de servicio, contando cuándo van a abrir los bancos nada más. Y a veces hay que también mantener alerta, digamos, si querés, nuestra esencia de periodistas, como para también seguir interpelando en muchas cosas al poder, que finalmente en algún punto, o a la información más que al poder, en algún punto si querés, gran parte de nuestra vocación, ¿no? De buscar ahí y tratar de interpelar para sacar una respuesta más. Entonces volvemos ahí a lo que dice Silvia, bueno, parecían preguntas de un club de amigos. No tenemos que ser nunca un club de amigos, sin, obviamente, entender en el lugar y en el momento y en la oportunidad en la que estás escribiendo eso. O sea, a nosotros siempre nos pasa, cuando vos sabés que al otro día se escapa el dólar, a Silvia debe haber pasado en Clarín muchas más veces que a mí también, en La Nación, que tengo menos años en el diario, que no querés ser el primero en tocar la campana, ¿viste? Decís, bueno, claro. Pero ¿cómo? No dijeron nada. Y no, la verdad es que hay momentos donde también te prima esa cosa de responsabilidad. Y nosotros ahora, el ser incisivo, o por lo menos el no dejar de cuestionar nunca, no requiere, requiere estar también en este momento. O sea, nosotros no podemos, por el hecho de entender o que nos pase por arriba una pandemia o una emergencia o esto, no podemos no dejar de cuestionar o por lo menos de hacer preguntas, porque en general la gente también está llena de preguntas. Yo voy por la calle poco, pero cuando hablo con mis amigos o con mi gente están todos llenos de preguntas, llenos de preguntas que nadie las puede contestar, obviamente mucho menos nosotros solamente, ¿no? Pero ahí las podemos trasladar, entonces no hay que perder ese rumbo.
Y una cosa pequeña que te digo respecto del periodismo, de periodistas que decía yo me refiero mucho a ese periodismo que dice, no lo escuché a tal hablar de este tema. Y no, ¿viste? O sea, yo no, 99 cada 10, 100 temas, no hablo en principio porque no hablo nunca de temas de los que no tengo primeras fuentes. O sea, yo no hablo, yo no salgo con el rulero, bueno, no tengo pelo, pero ponele que tuviste, soy de salir con el rulero a gritar, oh, qué barbaridad, porque no es mi manera. Entonces, generalmente vas a encontrar todo el tiempo más temas de los que no hablo que de los que hablo. Y es una limitación. Y si querés, he dejado pasar una cantidad de oportunidades periodísticas donde me pedían, ¿por qué no venís y contás que se cayó un galpón en tal lado o que mañana se canje deuda? Y la verdad es que no lo sé hacer. Hay gente que tiene talento para eso. No es el mío. Entonces yo me dedico a hablar de algunas pocas cosas de las que más o menos las estudio, las entiendo y hablo con fuentes de primera. Entonces, a lo que me refiero con el periodismo de periodista, dice, mirá Cabot no hablando de tal tema. Y no, es que no, yo no veo ahí que haya un problema, ¿entendés? De que todos no tengamos que hablar de todo, ¿no? Con una cierta superficialidad. Por ahí está bueno, hay gente que tiene una ductilidad muy grande para entender rápido lo que pasa y tener una opinión concreta, clara y, si querés, muy concisa sobre un determinado tema. No es mi virtud, digamos. No salí con esa ventaja. Yo necesito entender y si querés masticar un poco antes de dar una opinión sobre cualquier tema. Obviamente, puedo opinar en un asado, en un cumpleaños, en una reunión o en una charla como esta, puedo opinar sobre cualquier cosa, pero no voy a hacer de eso mi negocio periodístico, ¿se entiende? Perfecto, impecable, impecable. Le vamos a decir a la audiencia, ahora va a hablar Martín Krause y nos va a tirar muchos datos que tienen que ver con esto y el informe anual. Quiero destacar en la labor de la libertad, de la Fundación Libertad y Progreso, de la Fundación Friedrich Naumann, de RELIAL, que es la Red Liberal de América Latina, que son justamente esas instituciones que están preocupadas por los temas, ¿no? Preocupadas, y que cada año, desde el año 2010, desde hace 13 años, de 2007, vienen trabajando en esto, en esta consecuencia. Nosotros en los últimos 8 años tratamos de transmitirlo también así un poquito más masivo. Martín, vamos con datos tuyos, así después empezamos entre los tres a pelotear un poco también la información. Bueno, voy a compartir pantalla acá entonces para poder presentarle los datos, y lo que van a ver ahí, me confirman, en todo caso van a ver un PowerPoint. Y vamos a darle a la pantalla completa. Perfecto, te veo bien apuntando, estás apuntando bien, okay. Ahí está, vamos. Muy bien, ahí vos avísame cualquier cosa si no se ve. Bueno, este es un índice que trata de evaluar la calidad institucional de los países en términos relativos, es decir, no estamos diciendo... No le estamos poniendo una nota, no estamos diciendo el que está primero tiene 10, el último tiene 0, sino que simplemente estamos diciendo hay algunos que les va mejor que otros. Y cada año correlacionamos ese tema de la calidad institucional con algún tema. ¿Qué relación existe entre la calidad institucional y el nivel de vida de la población, las oportunidades que tiene, la protección del medio ambiente, la transferencia de tecnología o lo que sea? Este año hicimos esta relación, digamos, entre calidad institucional, libertad de prensa y fake news. Pero vamos a los resultados generales. Hay que decir por anticipado que la calidad institucional de los países no cambia de un año para el otro, cambia lentamente, y al mismo tiempo que los datos que estamos presentando, sobre todo cuando lleguemos a ver el tema de la Argentina, que a muchos les interesará aquí, no está reflejando la situación hoy, porque los datos y los indicadores que nosotros tomamos hacen que en realidad estemos hablando probablemente de la situación un año atrás. En este caso, la situación que se te da es que acá en el país hubo muchos cambios desde el año anterior a esto, pero lo que hay que ver es la tendencia y en qué medida lo que ha pasado después, cómo puede alterar lo que está ocurriendo. Vamos estos son los primeros 20 países en términos de calidad institucional. Ustedes los pueden ver ahí, así que yo no los voy a ir nombrando. Tampoco es que nos generan demasiada sorpresa ver que estos países estén ocupando esas posiciones. Debo decir que en los últimos 25 años que tenemos datos de este indicador, estos 4 países
Nueva Zelanda, Dinamarca, Suiza y Finlandia ocupan los primeros puestos y se han rotado entre sí, pero siempre han estado en los primeros 4 lugares, lo cual es absolutamente destacable. Por otro lado, muestra también que la calidad institucional significa que son países que se rigen por normas, por reglas de juego estables, y en los cuales es menos importante en ese sentido quién es el gobernante del momento. Porque yo apelo a todos los que puedan estar mirando esto, que me digan el nombre del gobernante de Nueva Zelanda, de Dinamarca, de Suiza o de Finlandia, y ninguno de nosotros lo sabemos. Es más, Borges solía decir que ni los suizos sabían quién era. Bueno, ellos tienen un sistema colegiado que va rotando por año, etcétera, etcétera. Pero estos son los primeros 20 países en términos de calidad institucional. El índice tiene dos componentes, dos subíndices. Uno sobre la calidad de las instituciones políticas y otro sobre la calidad de las instituciones de mercado o económicas. Esto es ahora las instituciones políticas. Acá aparecen claramente dominados, digamos, por países nórdicos, Finlandia, Noruega, como ven, Dinamarca, Suecia y Nueva Zelanda y Suiza en el medio, pero un claro peso o primer lugar y excelentes posiciones de estos países. Las instituciones de mercado, y en las instituciones de mercado vemos a Singapur y Hong Kong en los primeros lugares, Estados Unidos en el tercero. Suele presentarse siempre esta cuestión acerca de esos países nórdicos que mencionaste, son países que tienen sistemas, digamos así, más socialistas en términos económicos. Bueno, no. Fíjense ustedes que en el indicador de las instituciones de mercado, esos países no aparecen nada mal. Dinamarca está 6, está sexto, Finlandia está en el puesto 13, Suecia está en el 14, Noruega en el 18, Islandia en el 19, o sea, no son países que tienen economías cerradas, donde no se respeta la propiedad, los contratos, los precios, etcétera, etcétera, donde no hay libertad de precios, donde no hay libertad de comercio, etcétera. Después vamos a ver cómo es el caso de la Argentina y vamos a ver la clara diferencia que existe en un caso y en otro. Bueno, esto entonces en cuanto a instituciones de mercado también es bastante estable, esto debo decir, año tras año. Vamos al caso de América. Acá lo que tenemos es todos los países del hemisferio, digamos, todos los países de América, donde aparece en el primer lugar Canadá, que está en el puesto 8 en la clasificación general. Estados Unidos en el 14, y ahí empiezan algunos países latinoamericanos, Chile en el 24, Uruguay en el 36, Costa Rica en el 38. De hecho, en el informe, no sé si va a salir acá la cuestión, nosotros analizamos el porqué de la explosión que hubo a fin de año también en Chile, siendo que muestra acá un nivel destacable en términos de calidad institucional, ¿no? Pero Chile, Uruguay, Costa Rica siempre han estado ahí en los primeros lugares. Después viene un número de islas caribeñas, curiosamente, también podemos hablar de eso si les interesa más adelante. Y en el medio vemos aparecen un poco ya los países grandes en tamaño, ¿no es cierto? Colombia en el 82, en el puesto 82, México en el 94, y después vamos a tener a la Argentina en el 106. Y los últimos tres, desde que empezamos a hacer esto, lamentablemente siempre han sido los mismos: Haití, Cuba y Venezuela en las tres últimas posiciones. Esto es en cuanto a las instituciones políticas. Fíjense que acá se da algo este año destacable, es que Uruguay alcanza el segundo lugar en términos de instituciones políticas, una posición claramente destacada. Y como ven ustedes, a la Argentina, que estaba en el puesto 106, si vamos a las instituciones políticas, aparece en el puesto 66, ¿no? Acá una posición mucho mejor que la calificación general. Y si vamos a bueno, después vuelvo si ustedes tienen alguna pregunta sobre esto. Si vamos a las instituciones de mercado, Estados Unidos aparece en la primera posición allí, Canadá segundo, Chile tercero, Perú un poco mejor, y fíjense que la Argentina aparece en el puesto 133. Por pura casualidad, este año se dio que el número es exactamente el doble que el otro, es decir, en instituciones políticas estamos 66,
y en instituciones de mercado estamos 133, mostrando un poco uno de los más importantes talones de Aquiles de la economía, que es una mala institucionalidad en términos económicos y de las instituciones que tenemos en el mercado. Bueno, ¿cuál es la evolución? Esta es la evolución que ha habido, como ven ustedes ahí, desde el año pasado, desde el año 2010 y desde el año 96. Hay, como dije, los de arriba son países siempre muy estables. ¿Cuántas posiciones han caído o cuántas posiciones han subido? Esto es lo que indica el gráfico. Ahí no sé si saqué la presentación. Porque, ¿ya la habías terminado, Martín? Ahí estamos. Ahí está, ahí volviste. No, esta era la evolución. Como ven, hay, digo, para los pesimistas y para los optimistas, de pronto es verdad, hay países que han caído mucho, como Haití, como Venezuela, etcétera, pero hay países también que han podido mejorar. Por ejemplo, en los últimos 10 años Uruguay mejoró 16 posiciones, Jamaica mejoró en los últimos 10 años 21 posiciones, si ves a Perú en los últimos 10 años mejoró 14 posiciones, es decir, existe la posibilidad, son, como dije, cuestiones que tienen un cambio lento, que no se producen de un momento para el otro, pero que se pueden hacer. En el caso de la Argentina en particular, y ahí termino, como dije, yo creo que esto está reflejando una situación. La Argentina respecto al último año mejoró 6 posiciones, pero creo que está reflejando una situación de la Argentina de, digamos, marzo del 2019, y que a partir de allí creo que anticipo que la Argentina claramente va a caer por todo lo que ocurrió durante todo el año 2019 y lo que pueda ocurrir en adelante. Bueno, así que ahí con la presentación general, y adelante vos, Ricardo. Diego, te hago una pregunta a vos, a ver si te impactó, seguramente vos hiciste una lectura de alguna otra cosa, pero a mí me impactó algo, ¿no? En lo económico, posición número 133, instituciones de mercado, pero en lo político 66, ¿no? Es como que me dio vuelta totalmente lo que veníamos hablando de cómo nos estamos manejando. ¿Vos a ver, algún concepto de esto y algún otro que hayas visto vos, ¿no? La sensación que hay en la Argentina, por lo menos que la gente tiene en la Argentina, a mí en el último tiempo me ha tocado viajar mucho y he tenido como muchas, si querés, charlas respecto de la Argentina, es que más allá de, si querés, de la cosa pendular que hay en materia económica, donde vos pasás o intentás pasar de momentos, digamos, con cierto tipo de normas o de reglas de mercado a otro, más extremo, esa cosa pendular que tiene la Argentina, en materia, digamos, política / electoral, si querés, ¿no? Incluso judicial en algún punto, la sensación que hay afuera es que la cosa sigue funcionando, ¿no? De hecho, la democracia argentina cambió, digamos, en 2015 le dio el triunfo, en 2011 le dio el triunfo a Cristina Kirchner, en 2015 se lo dio en 2013 se lo dio a Sergio Massa, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en 2015 ganó Macri, en 2019 perdió Macri y ganó otra. Y eso, digamos, es una alternancia que desde el punto de vista político, o si querés, desde el punto de vista de quien mira afuera, ve que la cosa funciona, y de hecho funciona. Digamos, estamos hablando de democracias absolutamente sospechadas de fraude, o de elecciones sospechadas de fraude, más allá de las trampisondas que pueden hacer algunos y en algunos lugares, no estamos hablando de elecciones sospechadas. Y si querés también, hay algunas cosas que para este tipo de índices también son valoradas, como por ejemplo algunos puntos finales muy concretos y muy puntuales que la Corte Suprema de Justicia puso durante el kirchnerismo, que no es menor. Por ejemplo, la ley de medios se me viene a la mente, la ley de democratización de la justicia. Son 2 o 3 puntos finales donde la justicia le dijo, más allá, hasta acá, y eso hay, aunque te parezca mentira, hay algunos lugares que no sucede, ¿no? Donde la justicia es absolutamente
prisionera del poder político. Más allá, como te digo, de todas las cosas que también son imperfectas de la Argentina, en todas las instituciones, y si querés algo que sucede en gran parte de América Latina, pero lo real es que hay algunos puntos finales y algunos momentos críticos, o por lo menos momentos rescatables de la historia moderna, que te permiten pensar que no está todo roto, digamos, como en otras democracias, ¿no? O en otras pseudo-democracias. Ricardo. Sí, Martín. Sí, no, y yo quisiera destacar acá, ya que lo tenemos, que en buena medida esa mejora no se debe solamente a cuestiones políticas o lo que haya hecho el gobierno. La Argentina tuvo una mejora enorme gracias, en buena medida, lo que hizo Diego también en la lucha contra la corrupción y en haber destapado todo lo que ocurrió anteriormente. O sea que eso es ahora no sé cómo quedará todo en la justicia, él te sabrá decir, pero lo cierto es que toda esa tarea realizada durante todos estos años han sido una mejora institucional importante, han sido mostrar que acá hay un elemento de la sociedad, una parte que efectivamente destapa y lucha contra un mal terrible como es el de la corrupción. Diego, Sí. ahí viene bien el dato de lo que dice Martín, ¿no? Y se me ocurre, me parece como un triángulo, ¿no? La sociedad, la opinión pública, que sin lugar a dudas es la que mueve la política, la economía y la microeconomía, ¿no? Esa sociedad y esa opinión pública argentina. En el otro vértice, la justicia. Y en el otro, la corrupción, ¿no? Esto que decía Martín, que trabajás vos. ¿Qué influencia hay entre las tres? ¿Cuánto alimenta la justicia que pueda haber menos o más corrupción y cuánto la opinión pública deja hacer o impide hacer? Bueno, sin duda que estamos en un momento muy difícil, quizás hasta es difícil de codificarlo en tiempo real, ¿no? Y posiblemente sea una tarea quizás más cercana a los historiadores modernos. Decir, bueno, ¿por dónde pasan las prioridades de un pueblo como el argentino, ¿no? ¿Por dónde pasan? Claramente no pasan por el tema de la corrupción, no pasan. O sea, yo más allá de la cosa indignada del pueblo argentino, pero la sensación que yo tengo es que no hay realmente no está al tope de la agenda que los gobiernos no sean corruptos. No está, porque de hecho lo vemos en la construcción del frente electoral que llevó Alberto Fernández a la presidencia y en los votos que lo acompañaron, ¿no? Y la verdad es que no está, no es un tema, tiene que permear, tiene esa educación, porque hay que explicar muchas veces que la corrupción no es una cuestión indirecta solamente de que un determinado funcionario que andaba en transporte público ahora anda en un auto alemán, digamos que se maneja solo, sino que eso finalmente termina degradando la vida diaria de cada uno de nosotros, ¿no? Pero eso no está contado, si querés, o sí está contado, pero no está internalizado por gran parte de la sociedad. La sociedad argentina prefiere seguir viviendo con normas relativamente laxas, ¿no? Y a veces las leyes se tornan casi una sugerencia. Vos fijate lo que es eso, ¿no? Se tornan prácticamente una sugerencia. Hay algo que está sucediendo ahora que a mí me tiene muy impresionado, que es el uso de las fuerzas de seguridad para mantener el orden. Que es absolutamente natural que suceda, todos los que nos tenemos que mover y que estamos exceptuados y que tratamos de hacer un movimiento absolutamente controlado, pero que nos movemos en la pandemia. Vemos básicamente una ciudad, yo hablo por la ciudad de Buenos Aires, que es por donde ando, algunos lugares pequeños de provincia, básicamente, no digo militarizada porque no hay militares, pero sí con fuerzas de seguridad, de todo tipo. Y eso es normal que suceda. A nadie le llama la atención que nos paren, nos pidan, nos exijan y nos detengan si no tenemos la acreditación que acredite que podemos estar en ese momento, en ese lugar. Sin embargo, es un estado de excepción respecto a la Argentina, porque en la Argentina hasta hace 3 semanas, digamos, las fuerzas de seguridad y eran desafiadas todo el tiempo, digamos, ¿no? Eran muy desafiadas, incluso al inicio de esta propia cuarentena vimos imágenes de fuerzas de seguridad que entraban a lugares a decirle a la gente se tiene que quedar adentro y lo sacaban a piedrazos. Bueno, ese desafío al orden es algo que está muy metido, o a la norma, si querés, es muy metido en la sociedad. De a poco
de a poco, y quizás esta pandemia nos deje una reconciliación distinta con las fuerzas de seguridad que no tienen ni más ni menos que la función de hacer cumplir un orden básico en la sociedad para que podamos vivir mejor, ¿no? Entonces digo, me parece que todavía el tema de la corrupción claramente no fue, digamos, lo que determinó en esta última elección, al menos en esta última elección, el voto de gran parte de la mayoría. Es realmente así. Martín, está bueno vos en este estudio, ¿cómo juega otro triángulo que es el de la República, ¿no? Que a veces hablamos y creo que es importante. O sea, ¿cómo juega este trabajo entre los tres poderes y su control? La justicia, que habló bastante Diego, que en el fondo tiene que controlar también esa corrupción y todo. La influencia del poder legislativo, ¿no? Que a veces es como que también lo mencionaba él, le pegara para tratar de que se mantenga como calladita. Y en el medio, el ejecutivo, que es como que de acuerdo al poder que tiene, gobierna las otras dos o no. Ese juego, nosotros podemos decir que estamos con el vaso medio vacío, medio lleno. ¿Cómo estamos comparativamente? Bueno, mira, ese juego que mencionás es tan básico como que lo debes aprender en la cuarta clase de instrucción cívica en el secundario, ¿no es cierto? O sea que eso es un elemento muy central y muy común, la división de poderes. Lo cierto que en parte hubo algo en la mejora institucional que tuvo la Argentina en los últimos años, hubo algo de mayor grado de independencia de la justicia. Ahora vamos a ver en qué medida se sostiene, porque parece que va todo para atrás. Pero lo cierto es que después, este es un país en el cual vos sabés que la independencia, por ejemplo, del legislativo es relativa, porque el legislativo ha delegado poderes de todo tipo, históricamente, debido a situaciones de excepción, emergencia o lo que sea, y hay muchas cosas acá que las decide el Poder Ejecutivo sin la intervención que últimamente debería tener, digamos, el Poder Legislativo. O sea que tradicionalmente el Poder Legislativo en la Argentina no ha cumplido, de hecho, ese papel de independencia, digamos, que es tan importante en la división de poderes. Ojalá que en algún momento ocurra, pero lo cierto es que no lo veo, y menos ahora cuando ante la existencia de una crisis hay una gran concentración de poder en el Ejecutivo, y además lo que hay es también esta situación que hace que se restrinja incluso el debate, ¿no es cierto? Este debate que anda dando vueltas por ahí acerca de la duración de la cuarentena y del costo económico en la producción, etcétera, es un debate que se ve como medido y limitado porque, claro, en una situación como esta nadie quiere aparecer como torpedeando el barco o algo así, pero no está bueno. En algún momento va a estar bueno que se pueda discutir todo en forma abierta y además que se pueda discutir en ámbitos como esos que son la esencia de la división del poder. Martín, vos tenés una... Ahí sumo algo a lo que dice Martín, muy interesante, que es el peso específico, o si querés, el desbalance en algún punto del poder ejecutivo respecto de los otros, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que la Argentina va a tener que ir corrigiendo, porque realmente muchas veces, el poder legislativo empezó esta gestión y delegó 9 emergencias en el poder ejecutivo, ¿no? Y a su vez, el Poder Ejecutivo también hace uso y abuso de las herramientas de control y de nombramiento de jueces para ejercer también una suerte de fuerte presión sobre el Poder Legislativo, ¿no? Por lo tanto, sobre el Poder Judicial. Por lo tanto, digamos, la preeminencia o, si querés, el sobrepeso del Poder Ejecutivo respecto de los otros es algo que debiera empezar como a pensarse de otra manera. El desbalance que hay es grande. En parte, también hay que decirlo, la mejora institucional de los últimos años cesó la ley de emergencia en la Argentina. Nosotros vivimos en emergencia de 2002, de la emergencia Duhalde duró creo que hasta 2017, si mal no recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y la emergencia permite una cantidad de herramientas justamente por la emergencia de ir como a usar la navaja, ¿viste? Para hacer todo, que todo lo hace el Poder Ejecutivo. Digamos, nada usa el Poder Legislativo, y eso cesó. Ahora volvimos a nueva emergencia, pero esa mejora de esos años también tuvo que ver con esas pequeñas cosas que finalmente le dan de vuelta otro imperio al Poder Legislativo, ¿no?
Martín, para ir cerrando este último capítulo, vos tenés unos datos más, me parece, ¿no? ¿Tenés una parte más de tu presentación? No, eso es todo. Digo, hay más datos, lo que quiera darte, pero tampoco los Impecable. quería abrumar, si no se vuelve muy aburrido. No, Está el buenísimo. informe ahí, va a estar disponible en la web, así que todo el mundo lo puede acceder y ver. Bárbaro, vamos haciendo un cierre entonces, si les parece, Diego, un poco todo esto, ¿no? Está muy bueno el hecho de, a ver, yo que vengo hace 8 años trabajando un poco y dando una mano en esto de difundirlo, de hacérselo llegar a la gente, siempre me pone contento, ¿no? Acá, incluso hasta con pandemia, estamos trabajando porque creemos que esta información está buena. Me quedo con eso del Excel tuyo, ¿no? Acá hay Excel, ¿no? Acá hay Excel, acá hay datos, acá nadie puede decir, no, nosotros somos mejores, no, Gaucho, sos como Venezuela, como Cuba, estás abajo en muchas cosas y tenés que mejorar. Además, hay un dato interesante del informe que, claro, cuando ya uno tiene una serie, permite hacer cierto tipo de lecturas mucho más ricas, ¿no? Y eso es lo que sucede con este informe que ya tiene una historia. Y una es la comparación cercana, ¿no? Ya no tenés que compararte con Islandia, con Noruega o con países relativamente lejanos y hasta, si querés, con otra idiosincrasia en la forma en que se relacionan socialmente. Tenés ejemplos muy exitosos al lado, exactamente a dos costados, en Chile y en Uruguay, ¿no? Obviamente con todas las particularidades que tuvo Chile en el último tiempo, pero en Chile y Uruguay tenés, digamos, ejemplos concretos y palpables de que por ahí cuando trazás un camino a largo plazo, no importa si está más a la izquierda o más a la derecha, pero es un camino a largo plazo, finalmente termina dándote gran parte de los beneficios, ¿no? Y eso es interesante, lo que yo te decía, bueno, cuando vos podés palpar la información, en este caso este índice, digamos que te dice Argentina está puesta acá, vos enseguida podés hacer la comparación con los dos países que son, más allá de todas las imperfecciones que tienen, muchísimo más estable en materia política y en materia económica, y también judicial seguramente, no lo conozco tanto, pero por lo menos en materia política y económica, mucho más estable que la Argentina, por lo menos que vienen transcurriendo cierto, si querés, andarivel de la normalidad. Martín, tu cierre. Sí, comparto eso porque lo que más se destaca de aquellos países que tienen buena calidad institucional y que mejoran la calidad institucional es que han logrado alcanzar una especie de consenso sobre ciertas instituciones básicas que hay que respetar y que hay que mantener. Algunas son muy fáciles y conocidas por todas, ¿no? La división de poderes, la renovación de mandatos, la independencia de la justicia, la libertad de prensa, en el ámbito económico, el respeto de la libertad de hacer contratos, de establecer precios, de hacer inversiones, en fin, tener una moneda sana, ¿no es cierto?, que permita hacer cálculo económico y que permita hacer transacciones. Esos son los elementos centrales. Y los países que van adquiriendo mayor calidad institucional son aquellos países que logran un consenso en esos ámbitos y lo sostienen en el tiempo al margen de quien esté eventualmente en el poder. Bien, vamos cerrando, pero Diego, me queda una pregunta que es como que siento, ¿no? Esto es epitélico, no tiene nada que ver con Excel, es meramente observacional, pero siento del otro lado de la audiencia. No te voy a preguntar qué estás investigando porque sería como abrir el final de un cuento, pero ya que vas a temas tan incisivos, ¿por dónde pasan los temas calientes en un momento como este para abrir los ojos de la sociedad y tratar de mejorar esta calidad institucional, siendo todos responsables de que exista y no del gobernante que ganó de turno una elección, ¿no? Mira, a mí me parece, si querés una consecuencia concreta de esta última investigación, de este último trabajo, pero no fue una gran investigación, fue un trabajo periodístico más que nada, es el hecho de que se haya vuelto a poner un poco en la forma que contrata el Estado. Lo que digo contrata servicios, contrata obra pública, contrata materia prima, en este caso alimento, lo que fuere, ¿no? Me parece que en un momento donde realmente se nos está pidiendo un esfuerzo al sector privado feroz y al sector público, en algún punto hay gente que le está pasando mal, aunque tienen un poquito más de resguardo en este momento, pero el sector privado, con los impuestos, con el parate, con la caída de actividad, con el ajuste de nóminas y de salarios que se están haciendo. Entonces digo, me parece que en un momento donde realmente cada uno está pensando cómo administrar mejor los recursos, me parece que poner el ojo
en cómo administra los recursos el Estado en este momento de emergencia, más allá de la emergencia, sino, si querés, sacamos la emergencia, en este momento donde los recursos no alcanzan para todo, digamos, me parece que es como un punto donde sí o sí hay que estar. Y yo festejo que haya cantidad de periodistas que a partir de esto estén mirando cada una de las compras o las ubicaciones de diferentes administraciones nacionales, provinciales, municipales, de lo que fuere, porque me parece que en un momento de recursos que no alcanzan, poner el ojo en cómo se gastan esos recursos me parece que es determinante. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Martín. Gracias a Silvia, que seguramente nos abandonó porque tenía el horario medio justo. La verdad que impecable, ¿no? A nosotros nos encanta esto de cada año transmitir estos índices que justamente realiza y difunde la Fundación Libertad y Progreso, la Fundación Friedrich Naumann y también Real, y también cómo se van sumando, ¿no? Periodistas como Silvia Neistat y Diego Cabot ayudándonos en esto. Nos vamos, lo dejamos acá. Lo que sí te queremos decir es que va a quedar todo editado. Sí, señor. ¿Me querías decir algo, Martincho? ¿Estamos todavía en vivo? No, gracias, saludar nomás. Gracias a Diego y a vos y a Silvia. Muchísimas gracias, bárbaro. Le quiero decir, bueno, tanto a Diego, a Silvia como a Martín y a vos del otro lado, que todo esto va a quedar editado. Es responsabilidad nuestra viralizar las cosas buenas. Hablamos de fake, ¿por qué no tratamos de viralizar la verdad, no? Y con eso tal vez podremos cambiar y aumentar en esos indicadores. Muchísimas gracias por estar con nosotros.